Bienvenidos. Hoy vamos a continuar realizando ejercicios sobre continuidad y discontinuidad de funciones en un punto. Recordemos que una función es continua en un punto, decimos f es continua en x igual a c si cumple con tres condiciones. Primero, que la función esté definida en ese valor de x igual a c, que el límite, la segunda condición, que el límite cuando x tiende a c exista, y tercera condición, que f de c sea igual al límite de la función cuando x tiende a c. Cuando una función no es continua, porque no cumple alguna de estas condiciones, decimos que la función es discontinua y puede presentar algunos de los tres tipos de discontinuidad que analizamos anteriormente. La discontinuidad removible o evitable y la discontinuidad, o bien la discontinuidad no removible o inevitable, que a su vez puede ser de dos tipos, que es la de salto finito y la de salto infinito. Bien, en este ejercicio se nos pide que a partir de la gráfica de la función h de x determinemos los tipos de discontinuidad que tiene en diferentes puntos. Aquí únicamente nos piden que completemos en estas líneas los tipos de discontinuidad que presentan. Primero, en x igual a menos 3. Vemos que en x igual a menos 3 tenemos precisamente una asíntota. Siempre que tengamos una asíntota, inmediatamente vamos a relacionarla con discontinuidad no removible o inevitable de salto infinito. Además, también en este caso de la asíntota, al menos uno de los dos límites laterales tiende a infinito, positivo o negativo. En este caso, por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha tiende a infinito positivo. Pero aquí lo más rápido de identificar es que hay una asíntota. Y con que haya una asíntota, entonces se trata de una discontinuidad inevitable de salto infinito. Solamente por la asíntota ya podemos saber que se trata de una discontinuidad inevitable de salto infinito. Ahora, después nos dicen en el punto, bueno, en x igual a menos 2 y en x igual a 0. En x igual a menos 2 es aquí y en x igual a 0 es acá. Deben de ser casos similares para que nos los pongan juntos. Vean que en x igual a menos 2, primero, en x igual a menos 2, tenemos un salto inmediatamente. Vean cómo la gráfica la vamos trazando, por ejemplo, la gráfica viene así, y cuando llega aquí exactamente, aquí hay un hueco, pero para continuar la gráfica hay un salto. Y este valor que debería de ir aquí, donde hay un hueco, ese punto está desplazado hasta acá. ¿Sí? Acá está desplazado el punto, pero la gráfica hace un salto y es un salto medible, es un salto finito, decimos. En este caso, la discontinuidad también es inevitable, es no removible, pero es de salto finito. Y es no removible o inevitable porque el límite no existe. Vean que en este caso el límite por la izquierda tiende a un valor, le voy a poner aquí L. Pero el límite por la derecha es otro valor, le voy a poner aquí M. Entonces, los límites laterales existen, pero son distintos. Por lo tanto, el límite no existe. Y cuando el límite no existe, se trata de una discontinuidad inevitable. Inevitable, al igual que en el caso anterior, pero en el caso anterior era de salto infinito porque estaba una asíntota y ahora es de salto finito porque tenemos un salto únicamente, un salto medible. Esté muy lejos o esté muy cerca, pero es un salto que podemos medir. Entonces se trata de un salto finito en este caso. Bien, los límites, en los dos casos el límite no existe. Primero, en el caso de la asíntota, el límite no existe porque los límites laterales tienden a infinito o a menos infinito. Y en el caso del x igual a menos 2, el límite no existe porque los límites laterales tienen diferente valor. Bien, ese mismo caso ocurre acá en x igual a 0, que también nos pedían que analizáramos en esta
en este momento, ¿sí? En x igual a 0, vean que los límites laterales por la izquierda tiende a este valor y por la derecha tiende a este valor. Entonces los límites laterales son diferentes y lo único que ocurre aquí es un salto medible, un salto cuantificable que podemos medir. Entonces es un salto finito. En ambos casos, en x igual a menos 2 y en x igual a 0, se trata de discontinuidad inevitable, pero de salto finito. Y por último, la situación de x igual a menos 1 y x igual a 2. En x igual a menos 1 es aquí y en x igual a 2 es acá. Vean que en estos casos, lo único que hay en la gráfica, en el primer caso, en x igual a menos 1, lo único que hay en la gráfica se va realizando y aquí hay un salto, perdón, no es un salto, es un hueco. Hay un hueco, tengo que levantar el lápiz para continuar realizando la gráfica. Es lo único que hay, un pequeño hueco exactamente en x igual a menos 1. Entonces, no es salto, ¿sí? No es un salto ni finito ni infinito, es un solo hueco lo que hay ahí. Y noten ustedes que los límites laterales por la izquierda y por la derecha, cuando me voy acercando a x igual a menos 1 por la izquierda y por la derecha, el límite se aproxima al mismo valor, ¿sí? Entonces los dos límites laterales son iguales, quiere decir que el límite sí existe. El límite sí existe, por eso, entonces se trata de una discontinuidad evitable o también llamada removible. ¿Sí? Y vemos que en el otro caso, en x igual a 2, también lo único que tenemos aquí, vamos haciendo la gráfica, hay un hueco y la gráfica continúa después del hueco. El punto que debería de ir aquí donde está el hueco está desplazado. Quiere decir que la función sí está definida. Sin embargo, la función es discontinua y al tener que el límite sí existe porque por la izquierda tiende a un valor y por la derecha tiende al mismo valor, entonces el límite sí existe, por lo tanto la discontinuidad que presenta la función en ese punto, en x igual a 2, es evitable o removible. Bien, vamos a pasar a otros ejercicios de otro tipo. Aquí nos dicen que determinemos los puntos de discontinuidad que presenta la función. Los puntos que hacen que la función sea discontinua, que la función no esté definida, ¿sí? Y si en caso de que la discontinuidad sea removible o evitable, nos piden que redefinamos la función. Hay que hacer algo con la función para que sea continua. Bien, lo primero que vamos a hacer acá es, primero que nada, buscar los valores de x que hacen que la función sea discontinua. Y como se trata de funciones racionales, todas las que vamos a ver son funciones racionales, va a ser muy fácil de encontrar esos valores de x porque van a ser precisamente aquellos valores de x que hacen que el denominador sea 0. Entonces, tomamos el denominador que es x más 5 y lo igualo a 0. De esa manera voy a encontrar el valor de x que hace que el denominador sea 0. Para encontrar x lo único que hago es pasar el 5 al otro lado restando. X va a ser igual a menos 5. Es el único valor que hace que el denominador sea 0. O sea que produce una indeterminación, que la función no esté definida. Vamos a evaluar la función precisamente en x igual a menos 5. Y vean lo que vamos a obtener. En el numerador tengo 1 y en el denominador tengo x más 5, o sea, x que vale menos 5 más 5. Por lo tanto, en el numerador me sigue quedando el 1 y en el denominador menos 5 más 5, 0. Esta es una indeterminación. No es la indeterminación 0 entre 0, ¿ok? No es esa indeterminación. Es una indeterminación que podemos llamarle k entre 0, donde k es un número diferente de 0. Cuando tengamos un número diferente de 0 entre 0, esto es igual a infinito, positivo o negativo. Si queremos determinar el límite
de esta función cuando x tiende a menos 5, vamos a llegar a este resultado, a infinito, positivo o negativo. No nos interesa qué signo va a tener el infinito, pero vamos a llegar a ese valor. Y lo vamos a hacer nomás para ver que llegamos a ese valor y que vamos a estar redundando, pero para que nos quede más claro. Hasta ahorita, vean que este valor de x efectivamente hace que la función sea discontinua porque la función no está definida. Ya evaluamos la función para x igual a menos 5 y resultó una indeterminación, es decir, la función no está definida. F de c no está definida y eso ya me dice a mí que la función es discontinua exactamente en ese valor de x, en x igual a menos 5. Ahora, quiero saber qué tipo de discontinuidad tiene para ver si puedo hacer algo, redefinir la función para que sea continua. ¿Es discontinua? Ya vimos que sí es discontinua en x igual a menos 5. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver concretamente si el límite existe. Si el límite existe, significa que la discontinuidad es removible y entonces vamos a poder hacer algo para que la función sea continua. Pero si el límite no existe, es decir, si el límite es infinito, que es otra manera de decir que el límite no existe, entonces la función tendrá una discontinuidad inevitable o no removible y no se puede hacer nada para hacer que la función sea continua. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a buscar calcular el límite cuando x tiende a ese valor de menos 5, ese valor c vale menos 5 ahora, y voy a determinar el límite de 1 entre x más 5. Vean que voy a llegar exactamente a la indeterminación que obtuvimos cuando evaluamos la función. En x igual a menos 5, vean, en el numerador pues sigo teniendo 1 y en el denominador tengo x más 5, pero x vale menos 5, entonces tengo menos 5 más 5. Y vean que otra vez tengo 1 entre menos 5 más 5, 0. Exactamente la misma indeterminación, ¿sí? Estamos siendo algo redundantes, pero quería hacerlo para que vieran que da lo mismo, pues. Cuando quiero cuando trato de determinar el límite, cuando x vale menos 5, voy a obtener la misma indeterminación que cuando evalué la función simplemente en ese valor de x, en x igual a menos 5. ¿Qué significa esto? Significa infinito. Si yo tengo una constante diferente de 0 dividido entre 0, eso es igual a infinito. Positivo o negativo no nos interesa ahora. Lo único que nos interesa es que ahí en ese valor de x igual a menos 5 hay una asíntota vertical. Una función racional, recuerden, una función racional tiene una asíntota vertical en aquel valor de x que anula el denominador, pero que no anula el numerador. Como es este caso, anula el denominador, es 0, pero no anula el denominador. El denominador sí es 0, pero el numerador no. Entonces ahí va a haber una asíntota vertical y significa que el límite no existe, significa que el límite es infinito. Y por lo tanto, si no existe el límite, entonces estamos ante una discontinuidad inevitable. ¿Por qué? Porque el límite no existe. ¿Cuándo es evitable o removible la discontinuidad? Cuando el límite existe, esté o no esté definida la función. Si el límite existe, entonces puedo remover esa indeterminación. En este caso, no es posible remover esa indeterminación. Es una indeterminación inevitable o no removible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Al tratarse de una discontinuidad inevitable o no removible, pues no se puede hacer nada con la función para hacer que sea continua. La función va a ser discontinua. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué vamos a hacer primero? Encontrar ese valor de x que hace que el denominador sea 0, porque esos valores de x hacen que la función sea indeterminada, o sea, indefinida. Tomo el denominador que es x cuadrada, vamos a hacernos un poquito más para acá.
X cuadrada lo igualo a 0, el denominador es X cuadrada. Entonces, X cuadrado lo igualo a 0 y tengo que X es igual a 0. ¿Por qué? Porque para determinar X le saco raíz cuadrada a la X y le saco raíz cuadrada al 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Quiere decir que hay un solo valor de X que hace que el denominador sea 0, que es X igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar la función en X igual a 0 y vean que obtengo 1 entre 0 al cuadrado, 0. Esa es la indeterminación otra vez de la forma k entre 0, donde k es un número diferente de 0. ¿Eso a qué es igual? A infinito. ¿Qué significa directamente? Que en X igual a 0 la función va a tener una asíntota vertical, es decir, que los límites laterales van a tender a infinito y por lo tanto el límite no existe. Y si el límite no existe, la discontinuidad va a ser no removible o inevitable y no se puede hacer nada para que la función sea continua. La función es discontinua y su discontinuidad es inevitable o no removible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el límite no va a existir. Y vamos a tratar de calcularlo para que vean otra vez, aunque seamos un poco redundantes, vamos a tratar de calcular el límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, el límite de 1 entre x cuadrada, ¿qué es lo que vamos a obtener? Al sustituir, pues voy a tener 1 entre 0, porque x cuadrada, pero x vale 0, 0 al cuadrado, 0. ¿Y qué tengo? La misma indeterminación. Esa indeterminación de 1 entre 0 significa que es infinito. Positivo o negativo no nos interesa, en este caso, únicamente nos quedamos con que es infinito. Eso significa que la función tiene una asíntota vertical y el límite, el límite es infinito y entonces la discontinuidad va a ser no removible o inevitable. Incluso podemos estar seguros que se trata de una discontinuidad de salto infinito, ¿sí? Porque los límites, porque el límite nos da infinito en ese valor de x, cuando x tiende a 0. Bien, vamos a pasar a los siguientes dos ejercicios. Tenemos aquí otra vez otras dos funciones racionales. Primero hay que encontrar los puntos que hacen que la función sea discontinua, esos valores de x donde la función presenta discontinuidad, que van a ser los valores de x que provocan que el denominador sea 0. Voy a tomar el denominador de la primera, x cuadrada menos 9, lo voy a igualar a 0. Esto lo puedo resolver por factorización, ya que esto es una diferencia de cuadrados. Pero lo voy a resolver simplemente por un despeje. X cuadrada va a ser igual a 9, porque el 9 que está restando lo paso al otro lado sumando. Y entonces x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Porque x cuadrada vale 9, entonces le saco raíz cuadrada a la x cuadrada, me queda x. Pero le tengo que sacar raíz cuadrada también al 9, y entonces me queda raíz cuadrada de 9, positivo y negativo. ¿Sí? X va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9, 3. Quiere decir que hay dos valores de x que hacen que el denominador sea 0 y que van a provocarme una indeterminación, ¿sí? Que la función no esté definida en esos valores de x, en x igual a 3 y en x igual a menos 3. Vamos a evaluar cada uno de esos. Vamos a evaluar la función en x igual a 3. ¿Qué pasa con la función cuando x es igual a 3? En el numerador tengo 1 y en el denominador tengo x al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado menos 9. Por lo tanto, en el numerador sigue siendo 1 y en el denominador 3 al cuadrado 9 menos 9. Y entonces tengo 1 entre 0. Otra vez la misma indeterminación. Un número diferente de 0 entre 0. Esto es infinito. No nos interesa qué signo va a tener ese infinito, nos interesa que es infinito. Eso significa que cuando quiera calcular el límite de la función, cuando x tienda a 3, el resultado va a ser infinito. El resultado va a ser que el límite no existe, así como en los dos casos anteriores. ¿Sí? Lo podemos hacer, pero ¿qué vamos a obtener? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque el límite lo vamos a resolver primero por sustitución directa y vamos a ir obteniendo esto exactamente hasta llegar a la indeterminación. Entonces, en x igual a 3, ¿qué presenta esta función? Presenta una discontinuidad
vamos a escribirlo completo. Yo voy a abreviar aquí. Presenta una discontinuidad no removible o inevitable. ¿Por qué? Porque el límite no va a existir, porque el límite no existe. Porque vamos a tener otra vez una indeterminación de la forma 1 entre 0. O sea, un número diferente de 0 entre 0. Y en esos casos decimos que el límite no existe porque la función presenta una asíntota vertical en x igual a 3. ¿Qué ocurre en x igual a menos 3? Vamos a evaluar la función para x igual a menos 3. En el numerador tengo un 1, ¿sí? Y en el denominador es x cuadrada menos 9, pero x vale menos 3. Entonces es menos 3 al cuadrado menos 9. Vemos que en el numerador voy a tener el 1 y en el denominador 3 menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Menos 9. Y entonces, ¿qué tengo? En el numerador otra vez 1 y en el denominador 9 menos 9, 0. Otra vez la misma indeterminación, un número diferente de 0 entre 0. Esto es infinito. ¿Qué significa? Que cuando quiera calcular el límite de esa función, cuando x tiende a menos 3, el límite va a ser infinito. Es decir, el límite no existe. Y si el límite no existe, significa que la función en x igual a menos 3 va a presentar una discontinuidad también inevitable o no removible. Bien, hasta aquí con estos ejercicios, bueno, nos queda uno. Todos los que hemos resuelto nos han resultado con discontinuidad inevitable o no removible. Y no hemos podido hacer nada para hacer que la función sea continua. La función se queda discontinua porque presenta discontinuidad no removible. Pues no se puede hacer nada para quitar esa discontinuidad. Bien, vamos a ver el último caso. También una función racional. Lo primero que haremos es determinar los valores de x que hacen que la función sea discontinua, es decir, que la función no esté definida. Entonces, tomamos el denominador, voy a venirme hasta acá porque voy a ocupar mucho espacio aquí. Tomamos el denominador x más 4, lo igualo a 0 para encontrar el valor de x, en este caso va a ser un solo valor de x que hace que el denominador sea 0. Este 4 que está sumando lo paso restando del otro lado y me queda x igual a menos 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar la función en x igual a menos 4, nomás para comprobar que efectivamente la función no está definida porque va a presentar una indeterminación. En el numerador tengo x al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado menos 16. Y en el denominador tengo x más 4, o sea, menos 4, que es lo que vale x, más 4. De esta manera, en el numerador tengo menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4. Menos por menos más, 4 por 4, 16. 16 menos 16. Y en el denominador ya tengo menos 4 más 4, 0. En el numerador nos va a quedar 16 menos 16, 0 entre 0. Vean que tengo indeterminación, pero no tengo la indeterminación que hemos obtenido en los casos anteriores. En los casos anteriores teníamos una constante diferente de 0 entre 0. Ahora no, ahora tengo exactamente la indeterminación 0 entre 0. ¿Qué significa esa indeterminación? Por una parte, efectivamente la función es discontinua, pero esa indeterminación nos indica que el límite sí va a existir. ¿Cuándo ocurre esa indeterminación? Pues ocurre cuando este valor de x anula tanto el denominador como el numerador. Y en estos casos no existe una asíntota en ese valor de x. No va a tener asíntota la función. La gráfica de la función no va a llevar asíntota en ese valor de x. Cuando ese valor de x anula al denominador, pero también al numerador, como en este caso,
no tenemos una asíntota, sino que en la gráfica vamos a tener solamente un hueco y por lo tanto el límite de la función sí existe y la discontinuidad va a ser removible y vamos a poder hacer algo para que la función sea continua. Vamos a calcular el límite, entonces vamos a tratar de calcular el límite cuando x tiende a menos 4. Vamos a calcularlo por acá, el límite cuando x tiende a menos 4 de la función x cuadrada menos 16 entre x más 4. Vean que vamos a obtener lo mismo que tenemos acá, esta indeterminación 0 entre 0, vamos a volverla a obtener aquí. Nos va a quedar, al sustituir el menos 4, me queda pues menos 4 al cuadrado menos 16 entre menos 4 más 4. En el numerador 16, bueno, menos 4 al cuadrado es 16. 16 menos 16 es 0 y en el denominador tengo menos 4 más 4, 0. Ahí está, vamos a llegar a lo mismo, les decía, redundando un poco, pero bueno, ahí está. El límite me da 0 entre 0, una indeterminación. Eso significa que el límite sí existe. Vamos a tener que hacer una factorización en este caso para poder determinar el límite, porque en el numerador tengo una expresión que es factorizable. Tengo el x cuadrada menos 16, que es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Tengo, a ver, x cuadrada menos 16 entre x más 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Factorizar el numerador. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Se factoriza en binomios conjugados, que salen de raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x cuadrada, x. Eso va en los dos binomios. Y luego raíz cuadrada del segundo término, raíz cuadrada de 16, 4. Y eso va también en los dos binomios. En un binomio se suman y en el otro binomio se restan. Luego en el denominador voy a tener x más 4 solamente. Y vean que x más 4 es un factor que tengo tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, se hacen la unidad, se cancelan, decimos de manera trivial, y nos queda en el denominador ya nada, ¿verdad? Se canceló el término que tenía en el denominador, entonces nos queda solamente x menos 4. Cancelamos los factores que hacían que tanto el numerador como el denominador fueran 0. Los cancelamos, obtuvimos esta expresión y ahora lo que vamos a hacer es calcular el límite precisamente. Ahora sí, el límite cuando x tiende a menos 4, pero ahora de la expresión x menos 4. Sustituyendo el menos 4 en la expresión me va a quedar menos 4 menos 4. Y menos 4 menos 4 es menos 8. Entonces vean que el límite sí existe, el límite es menos 8. La función no está definida, originalmente la función no está definida, esta expresión, esta función no está definida, pero el límite sí existe. ¿Qué tengo que hacer? Al existir el límite se trata de una discontinuidad evitable o removible. ¿Sí? Evitable o removible. ¿Qué tengo que hacer entonces si es removible? Si es evitable, ¿qué tengo que hacer para que la función ya no sea discontinua, sino que sea continua? ¿Qué debo de hacer? Pues si la función ya cumple con la segunda condición de que el límite existe, nos falta que cumpla con la primera condición, porque la primera condición no se cumple. La función, cuando x vale menos 4, está indeterminada. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer que la función sí esté definida para ese valor de x, para x igual a menos 4. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es convertir esta función en una función a trazos. Voy a hacer f de x igual a una función a trazos. Escribimos la llave y sí va a ser la expresión x cuadrada menos 16 entre 4, pero para valores de x diferentes al menos 4, porque ya sabemos que ese valor de x hace que la función sea indeterminada, no exista, esté indefinida. Y lo que hacemos para que la función ahora sí esté definida, decir que la función sea igual a menos 8 cuando x sea igual a 4. Entonces, para todos los valores de x menos el menos 4, excepto el menos 4,
esta va a ser la función, la misma. Pero cuando x sea igual a 4, ahora la función vale menos 8. Y vean ahora que la función sí está definida para x igual a menos 4. Aquí puse 4, es menos 4. Para x igual a menos 4, ¿cuánto vale f de c? ¿Cuánto vale f de menos 4 ahora? Pues vale menos 8. F de menos 4 vale menos 8. Y el límite de la función, cuando x tiende a menos 4, es menos 8 también. ¿Qué ocurre? Que f de c es igual al límite de la función también y por lo tanto cumple con las tres condiciones. F de c existe, es menos 8. El límite existe, es menos 8. Y f de c y el límite son iguales, que es la tercera condición. Por lo tanto, la función ahora ya es continua haciendo esto, convirtiendo la función en una función a trozos. Así de fácil.